estáis, seguidores? Ya los que no me conocen, soy Julius Top. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como en la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo hablaremos sobre quiénes pueden viajar a España como turista en este momento, para lo cual os pido de que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. España es un país altamente turístico. Se estima que al año llega entre 80 a 90 millones de turistas internacionales, principalmente de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. Se puede viajar de la mayoría de países, excepto de Colombia, Bolivia, Argentina, Namibia, Brasil y Sudáfrica. En cuanto a los requisitos sanitarios para poder viajar a España como turista, son los siguientes: el carnet de vacunación. Es importante que los turistas estén debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Estas 6 vacunas son válidas para poder viajar a España como turista. Es importante que haya pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis, ya que la vacuna hace efecto entre 11 a 12 días aproximadamente. El código QR. Tenéis que completar un formulario sanitario. 48 horas antes de viajar podrás descargar tu código QR. Además, si viajas en familia, podéis completar este formulario de manera grupal, pero el sistema os asignará un código QR a cada miembro. Además, este código QR es obligatorio y es válido solo para un viaje, es decir, que si tenéis varios viajes programados, tenéis que volver a solicitar tu código QR. Os voy a dejar el enlace oficial para que podáis descargar el código QR. En el caso de los turistas que tengan vuelo en tránsito en España, no es obligatorio que presente el carnet de vacunación o una prueba PCR, pero tienen que presentar su código QR. En el caso de los niños menores a 12 años que viajen con un adulto vacunado, tienen que presentar solo su código QR. Otros requisitos que tenemos que presentar son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente mínimo 6 meses. Visa de turista en el caso de turistas provenientes de Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana y muchos países más. Reserva de hotel o carta de invitación. La reserva de hotel lo podéis presentar en formato digital o impreso. En el caso de contar con una carta de invitación, no hace falta presentar la reserva de hotel. Billete de avión de ida y vuelta. Es muy importante porque con este documento vas a acreditar al personal de inmigración que solo viajas con fines de turismo y no te vas a quedar de manera irregular en España. Seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Por la pandemia, España y los países de la Unión Europea están exigiendo a los turistas que presenten un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Recursos económicos. Actualmente hay que acreditar 95 euros por día para que podáis solventar tus gastos en España. Las preguntas más frecuentes que suelen realizar en un aeropuerto español son las siguientes: ¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿Es la primera vez que viajas a España? ¿Cuántos días te vas a quedar? ¿Cuentas con alguna reserva de hotel o carta de invitación? ¿Tienes familiares en España? Sobre todo ese tipo de preguntas, lo cual hay que estar muy atento. Los turistas británicos que deseen viajar a España tienen que presentar su carnet de vacunación, pero a su regreso no tienen que hacer cuarentena obligatoria. Como sabéis, el mercado británico es un mercado muy importante para España, ya que se estima que al año llegan 18 millones de británicos, principalmente a las islas. Pero, lamentablemente por la situación de la COVID-19, a día de hoy solo ha llegado el 3,3%. Alemania ha sacado de la lista roja a 5 comunidades autónomas. Comunidades como por ejemplo Cataluña, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Los turistas alemanes que deseen viajar a España, a su regreso, tendrán que presentar el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa. Actualmente hay una prohibición de entrada de turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia, Namibia,
Brasil y Sudáfrica. Esta medida está vigente hasta el 23 de agosto. Si la situación sanitaria no mejora en estos países, dicha medida se va a prorrogar. En el caso de residentes legales, nacionales, ciudadanos europeos, pareja de un ciudadano español, personas que cuenten con algún tipo de visado, ya sea estudio, trabajo, negocios de larga duración, diplomáticos, médicos o por temas familiares graves, esas personas no se van a afectar con esta restricción, pero tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España en el aeropuerto o realizarán un test de antígenos. Esto con el fin de evitar nuevos rebrotes de COVID-19. Además, tendrán que llenar un formulario de localización de pasajeros. Asimismo, tienen que guardar cuarentena obligatoria de 10 días. Estas personas tienen la opción de realizarse una prueba PCR al 7º día de la llegada y si el resultado es negativo, a partir de ese momento se cancela la cuarentena. ¿Y qué pasa con las personas que han sido vacunadas con vacunas no aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento? O aquellas personas que se les han administrado vacunas diferentes. El gobierno de España no se ha pronunciado al respecto, pero esperemos que den facilidades a estas personas. Hay dos opciones para los turistas provenientes de aquellos países con restricciones que deseen viajar a España, para los turistas que por diversas razones no están vacunados o para aquellos que están vacunados pero con vacunas no aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. La primera opción es viajar a un país de América Latina que no tenga restricciones de entrada a España. Cuando digo viajar me refiero a permanecer mínimo 14 días y luego recién viajar a España. Al viajar de alguno de estos países, a tu llegada a España no tenéis que hacer cuarentena. La segunda opción sería viajar a alguno de los países que actualmente son considerados seguros para poder viajar a España o a los países de la Unión Europea. A estos países lo vamos a dividir en dos grupos. En el primer grupo encontramos a los siguientes países: Albania, Armenia, Arabia Saudí, Australia, Nueva Zelanda, Israel, China, Japón, Corea del Sur, Canadá, Montenegro y Singapur. Cabe deciros que estos países actualmente mantienen cerradas sus fronteras internacionales al turismo, pero las personas que deseen viajar de estos países pueden hacerlo sin restricciones. No obstante, hay países donde se puede viajar presentando una prueba PCR negativa. En algunos casos se llevan a cabo cuarentenas obligatorias de 14 días. Además, en algunos de estos países están vacunando a los turistas. Y lo más importante es que estos países mantienen abiertas sus fronteras internacionales al turismo. Países como por ejemplo Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Líbano, Jordania, Moldavia, Serbia, Ucrania y Croacia. Lo recomendable es permanecer 14 días en alguno de estos países y luego recién viajar a España. La gran ventaja que tiene de viajar de alguno de estos países es que a tu llegada a España no tenéis que presentar el carnet de vacunación, pruebas PCR ni guardar cuarentenas obligatorias. Como veis, estas serían las dos opciones para esos turistas que deseen viajar a España. Los restaurantes, bares, cafeterías, cines, teatros, museos, parques están abiertos pero con restricciones. En algunas comunidades autónomas mantienen vigente el toque de queda. Actualmente hay una prohibición de entrada de turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia, Namibia, Brasil y Sudáfrica. Pero esperemos que el día 23 de agosto haya cambios y se levanten estas restricciones. Cualquier cambio que haya en relación a este tema os estaré informando. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.